Les estamos dando una cordial bienvenida y felicitarles por su buena puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestro programa de esta mañana y antes vamos a invitarlos cordialmente a que los que puedan ponerse de pie puedan hacerlo. Vamos a entonar la canción número 135. La canción lleva por tema: Jehová te pide, sé sabio, hijo mío. Repito, canción 135. Escuchamos la música y entonamos todos juntos, por favor. Pues vamos a prestar atención a nuestro hermano Juan López Rangel. Él nos estará dando el tema: actuemos con sabiduría en este mundo insensato. Le prestamos atención a nuestro hermano Juan López Rangel. ¿Qué le parece el mundo en que vivimos actualmente? Sin duda usted coincide conmigo en que cuando nos asomamos a diferentes aspectos de la vida moderna, no deja de sorprendernos los avances en muchos terrenos de la vida humana. Y seguramente usted ha escuchado que se refiere a muchas personas que son muy conocedoras en diferentes ámbitos y se les dice que son sabios. Usted seguramente diario, en su vida cotidiana, ya convive con muchas cosas que ya son normales para nosotros, como utilizar un dispositivo electrónico, como un teléfono celular, en fin. El asunto, hermanos, es que la ciencia y la tecnología han avanzado sorprendentemente. Eso sin duda ha mejorado en muchos aspectos la vida del ser humano. Desde luego, con todo y las presiones, ha habido buen uso de estos recursos y sin duda la gente puede hablar de progresos en el campo de la ciencia, de la tecnología.
Los médicos han tenido grandes logros, ciertamente, en cuanto a erradicar algunas enfermedades, si bien es cierto que todavía falta mucho por lograr. En la tecnología ni qué decir. Pero hay un agudo contraste, hermanos, entre estos progresos que son verdaderamente sorprendentes y por otra parte, la calidad moral en la que hoy se vive. Parece que no tiene comparación. Fíjense que hace muchos años un comunicador dijo en un medio masivo de televisión, dijo, el hombre ha pisado la luna, está explorando el espacio, explora otros mundos, pero no ha logrado convivir con su vecino de al lado. Y verdad que tiene mucha razón. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué en algunos campos de la vida moderna hay mucho progreso sorprendente, pero por otro lado, la calidad de la vida, la moralidad, las normas, parece que van cuesta abajo, ¿verdad? Van en decadencia. Hoy, por ejemplo, a pesar de la pretendida iluminación de conocimiento, el mundo actúa con insensatez en muchos ámbitos, en muchos campos. Y nosotros lo vemos hoy en las noticias cotidianas. Por muchas partes se proclama que haya paz mundial, que haya armonía, que haya convivencia entre las naciones, pero se sigue almacenando armas bélicas, instrumentos de destrucción masiva. Entonces, algo está pasando, se está descomponiendo los valores. Es triste ver, por ejemplo, cómo en algunos lugares a través del mundo hay actos terroristas. Cualquiera de nosotros podría ir a algún lugar de interés general en cualquier país del mundo y no se sabe si alguien quiere atentar contra la vida de cientos de personas como ha sucedido en los últimos años. ¿Qué podemos decir acerca de otros asuntos? Hoy abundan más y más las enfermedades de tipo de transmisión sexual y parece que esto no tiene freno. Lamentablemente algunas personas que se dicen autoridades dicen que deben de ser precavidos, que debe haber libertad. Antes, cuestiones de tipo moral que se consideraban algo como rígido, algo normal, como que se tenía que respetar, ahora ya no lo es. Alguien alguna vez decía que en el pasado, por ejemplo, aspectos como la homosexualidad, pues era un verdadero escándalo, ¿verdad? Las personas ocultaban esta tendencia y la ocultaban lo más que podían. Pero cuando por fin se sabía, era un verdadero escándalo. Con el paso del tiempo ya no lo fue tanto. ¿Y qué ha pasado a través de los años? Que ahora es aceptable. Ahora hasta está dentro de las leyes, el que está permitido, por ejemplo, matrimonios del mismo sexo. Y alguien dijo en una ocasión, solo falta que vaya a ser obligatorio, ¿verdad? Pero hermanos, esto nos dice que ciertamente la decadencia de los valores se contrapone con ese llamado progreso en otros campos de la vida moderna. Por lo tanto, al ver que los valores también se han distorsionado, vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo podemos obrar con sabiduría en este mundo lleno de insensatez? Bueno, ¿qué es lo principal? Lo principal es que nosotros acudamos a la fuente de la sabiduría. Y la fuente de sabiduría es Jehová. Jehová es el que proporciona la manera en que se debe de vivir de una manera grata a sus ojos, de una manera que nos haga felices. Y eso es lo que nosotros como humanos buscamos. Pero entonces necesitamos ser sabios a la manera de Él. Acabamos de ver en los primeros minutos de esta plática, hermanos, que al ver los resultados de lo que sucede hoy en el mundo, no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Se puede tener un cúmulo de conocimiento muy amplio, muy grande, muy vasto, pero no se tiene sabiduría. Es muy interesante, hermanos, ver lo que se dice acerca de la sabiduría. Miren ustedes, la obra Perspicacia para comprender las Escrituras dice que la sabiduría es la capacidad de poner por obra
usar o aplicar de manera provechosa lo que se ha aprendido. Y noten este comentario. Pudiera darse el caso de que alguien tuviera considerable conocimiento, pero no supiera cómo usarlo por falta de sabiduría. Qué interesante. Tener conocimiento no es ser sabio. Ser sabio implica el aplicar de la manera apropiada el conocimiento que se adquiere a través del paso de los años, a través de la experiencia en la vida. Pero cuando nosotros acudimos a la fuente de la sabiduría, entonces nuestra vida cambia, nuestros valores crecen. Miren ustedes, por favor, lo que dice aquí la Biblia, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2. Les invito a ver junto conmigo este versículo de la Biblia. Proverbios capítulo 2 y el versículo 6. Y dice allí de manera muy sencilla y clara: porque Jehová mismo da la sabiduría, procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. Qué interesantes palabras. Dice ahí muy claramente: procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. De manera entonces, hermanos, que nosotros acudamos a Jehová por la fuente de conocimiento, como fuente de conocimiento, hace que nosotros adquiramos discernimiento. Es decir, el discernimiento es esa capacidad de discernir los diferentes factores de un asunto a la luz de los principios de la Biblia para poder tomar una decisión y para poder actuar en consecuencia. Es muy importante reconocer esto, hermanos, porque aun cuando nosotros conozcamos la voluntad de Jehová o lo que Él espera de nosotros, eso no es suficiente. Implica que desarrollemos discernimiento, la capacidad de diferenciar los diferentes aspectos de un asunto para entonces poder actuar en consecuencia. Qué válido es esto, hermanos, porque miren ustedes lo que nos dice aquí el libro de los Salmos. Por favor, ahora veamos el Salmo 1 y vamos a ver los versículos 1 y 2. Salmo 1, 1 y 2. Entonces ahí la Escritura se expresa así: feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche leen su ley en voz baja. Aquí tenemos un aspecto muy importante entonces, hermanos. Para adquirir la sabiduría de parte de Jehová, necesitamos leer su ley. Necesitamos leer la Biblia continuamente. Pero si notan ustedes al final de este versículo dice que hay que leer en su ley en voz baja. Eso quiere decir, tenemos que meditarla. Hay muchas personas que conocen la Biblia, que la han leído muchas veces, y no solamente una versión, sino varias. Pero eso acabamos de comprender que no es suficiente para ser sabios. Necesitamos meditar en los principios de la palabra de Dios para poder guiar nuestra vida en consecuencia con sus normas. Por eso, hermanos, el leer diariamente la Biblia es un hábito sumamente importante para podernos hacer sabios y para poder equiparnos para toda buena obra. Porque eso es justamente lo que la palabra de Dios nos ofrece. Nos ofrece estar equipados para toda buena obra, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Para eso nos sirve la Biblia. Por eso es que la palabra de Jehová Dios puede hacernos sabios para la salvación también. Por eso el proceder sabio es poner nuestra vida en armonía con la voluntad y los caminos de nuestro Dios Jehová. Esta parte es sumamente importante. La sabiduría piadosa es una dádiva de Jehová y nosotros, hermanos, debemos salvaguardarla. Debemos valorarlo como lo más valioso que nosotros podamos tener. El aplicar la sabiduría divina permite disfrutar de una vida mejor. La calidad de nuestra vida mejora. Nuestra perspectiva de los asuntos es más clara y por lo tanto tomamos mejores decisiones
porque esto hace que nosotros podamos asirnos de una esperanza firme. Es así como lo dice la palabra de Dios. Miren ustedes, el apóstol Pablo le dirigió a Timoteo las siguientes palabras. Vamos a ver juntos lo que dice la primera carta a Timoteo. Y vamos a ver aquí los capítulo 6 y el versículo 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 19. Ahí se expresa así: atesorando para sí con seguridad un fundamento excelente para el futuro, para que logren asirse firmemente de la vida que realmente lo es. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos asirnos firmemente de la perspectiva de vida que Jehová Dios nos ofrece con buena calidad? Bueno, pues entonces nosotros necesitamos asirnos firmemente de este conocimiento. Necesitamos hacerlo nuestro. Y es así, hermanos, porque la enseñanza que la Biblia nos da no nos enseña una mejor manera de ver la vida. No nos enseña una filosofía para vivir. Nos enseña una manera de vivir. Y esto es algo muy valioso y es algo que se ha perdido a través de la historia de la humanidad. No hay duda entonces, hermanos, que seguir los consejos de la palabra de Dios siempre será el proceder sabio en nuestra vida. Esto es así porque para adquirir la sabiduría de Jehová nosotros debemos captar el sentido de lo que leemos y debemos obrar en consecuencia. Esto es sumamente importante, captar el sentido. Quiere decir esto que si nosotros leemos la Biblia y entendemos lo que Jehová espera de nosotros, ¿eso nos hace sabios y hace que captemos el sentido de lo que leemos? No necesariamente. Miren ustedes, hermanos, leamos lo que dice la carta de Santiago. En el capítulo 1, vamos a leerlo, por favor. Santiago, vamos a ver el capítulo 1 y los versículos 22 al 25. Y aquí se expresa así estos versículos. Sin embargo, háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues se mira y allá se va e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. ¿Qué aspecto tan importante? Podemos conocer la ley de Jehová, podemos meditar en ella. Ahora, ¿qué falta? Necesitamos analizarla y captar el sentido. Es decir, debe movernos a actuar. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos por salir a un compromiso como una reunión cristiana? Bueno, pues ya estamos listos en casa, pero hacemos algo. Por último, damos un vistazo en el espejo, ¿verdad? Entonces nos miramos y vemos que a lo mejor algo no quedó bien. A lo mejor la corbata, la camisa, algo en nuestro cabello, en fin. Y lo revisamos. Y si algo estaba fuera de lugar, ¿qué hacemos, hermano? Lo vemos y decimos, bueno, está mal, me voy. No, ¿verdad? Lo que hacemos, nos detenemos ahí, corregimos lo que estaba mal y nos retiramos. Eso es lo que se espera que nosotros hagamos cuando captamos el sentido de la palabra de Dios. Cuando vemos un consejo que nos afecta, que nos guía, nos analizamos y entonces decimos, voy a poner esto por obra, lo voy a aplicar de esta manera, voy a evitar ciertas cosas. Y es justamente eso, hermanos, lo que nos empieza a hacer sabios desde el punto de vista de Jehová, a pesar de vivir en un mundo lleno de insensatez. Por eso debemos aplicar el consejo en diferentes ámbitos de la vida actual,
El consejo de la Biblia, de la palabra de Dios, es muy claro en diferentes aspectos y nos mantiene protegidos en nuestra integridad hacia Jehová. Mire, por ejemplo, en qué aspectos. En primer lugar, uno debe de mantenerse separado del mundo. Uno debe de estar al margen de los conflictos que dividen al mundo actual. No es raro que hoy la gente quiera opinar, quiera participar en diferentes movimientos para poder, desde su punto de vista, coadyuvar a que se resuelvan ciertos problemas o injusticias en el mundo. A veces esto implica participar en actos civiles que pueden derivar en desórdenes públicos. Y como siervos de Jehová, ¿qué nos dice el punto de vista de Jehová Dios acerca de estos asuntos? Que nosotros no podemos contaminarnos. Debemos permanecer neutrales en los conflictos del mundo. ¿Por qué? Porque así lo indicó nuestro Señor Jesucristo. Él de hecho fue alguien que se mantuvo alejado de los asuntos políticos o los asuntos que causaban conflicto en su tiempo. Juan 17:14, que les invito a que leamos, nos da muestra de ello. Vamos a ver lo que dice aquí el Evangelio de Juan. Y vamos a ver el capítulo 17 y el versículo 14. Allí dice de la siguiente forma: yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Un siervo de Jehová realmente toma esto muy a pecho, lo toma en serio. Y el que se mantenga apartado y se mantenga neutral en los asuntos políticos y de desacuerdos del mundo, hace que nosotros seamos sabios desde el punto de vista de Jehová. Ponemos por obra lo que Jesús nos enseñó. Y esa es la sabiduría divina, la que debemos nosotros observar continuamente. Nosotros debemos apartarnos de todo lo que sea malo, debemos de buscar la paz continuamente. Y no solamente eso, debemos nosotros de evitar todo lo que tenga que ver con la avidez, el comportamiento desordenado y vergonzoso que tanto abunda en ese mundo moderno, incluso el bromear obsceno. Es muy triste ver que hasta el sentido del humor se ha distorsionado de tal manera que el bromear siempre alude a temas de doble sentido, alusivos a la inmoralidad sexual y en otros ámbitos. Un siervo de Jehová, sabio, un cristiano verdadero, debe de observar el mantenerse totalmente apartado de estas obras inmundas que caracterizan al mundo. Por eso, en estos aspectos, seguir los consejos de la palabra de Dios siempre será una protección para nosotros. El que nosotros lo hagamos así nos mantiene además alejados de lo que la Biblia llama las vanas palabrerías del falsamente llamado conocimiento, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 20 y 21. Dijo, mantente apartado de esto del falsamente llamado conocimiento. Hoy abundan, hermanos, tantas y tantas teorías acerca de cómo vivir con calidad que el mundo se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido de tal manera que ya no sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en diferentes campos de la vida hay expertos, aparentemente expertos, que dicen cómo se debe de regir la vida y opinan cosas diferentes y el mundo está en confusión. Pero como lo hemos visto, porque no han tomado en cuenta el punto de vista de Dios sobre los asuntos que tienen que ver con la vida familiar, con la moralidad sexual y con otros terrenos de la vida cotidiana. De tal manera entonces que nosotros hacemos bien en apegarnos mucho, apegarnos al consejo divino que nos guía y nos libera de ruina en sentido moral y espiritual. El hacerlo así nos libera de las inquietudes que hoy angustian a la humanidad en general. Nos permite practicar la devoción piadosa con contentamiento y nos permite ser felices a pesar de vivir en un mundo lleno de inquietudes. Además, impide que nosotros sigamos a hombres. Hoy, lamentablemente, las personas se dejan guiar por individuos, por personas que tienen un punto de vista muy llamativo, ¿verdad? Y la gente los sigue para lograr ciertos fines, ya sea de gobierno o liderazgos de otro tipo. Pero nosotros no podemos ser así.
Nosotros seguimos los consejos de la palabra de Dios y actuamos con sabiduría al simplemente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra manera de vivir. No hay duda entonces, hermanos, que el que nosotros nos guiemos por la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de arriba, es la mejor norma para nosotros, para que nosotros vivamos, a pesar de estar en un mundo lleno de insensatez, vivamos con felicidad y con paz mental. Es justamente como lo dice el libro de los Proverbios. Miren, hermanos, vamos a ver lo que dice el capítulo 5 de este libro de Proverbios. Y vamos a ver los versículos del 1 en adelante. Proverbios 5 del 1, y vamos a ver incluso hasta el 14. Fíjense la importancia de la sabiduría de Jehová. Dice allí estos versículos: los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para conocer uno sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, justicia y juicio y rectitud, para dar sagacidad a los inexpertos, conocimiento y capacidad de pensar al joven. El sabio escucha y absorbe más instrucción, y el entendido es el que adquiere dirección diestra. Para entender el proverbio y el dicho difícil de entender, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son lo que ha despreciado los que simplemente son tontos. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre, porque son una guirnalda de atracción a tu cabeza y un collar fino a tu garganta. Hijo mío, si los pecadores tratan de seducirte, no consientas. Si siguen diciendo, de veras ven con nosotros, sí, pongámonos en emboscada por sangre, sí, acechemos sin causa alguna a los inocentes, traguémoslos vivos justamente como en el Seol, aún enteros como los que bajan a un hoyo, hallemos toda suerte de objetos preciosos de valor, llenemos nuestra casa de despojos. Debes echar tu suerte en medio de nosotros. Llegue a haber una sola bolsa que nos pertenezca a todos. ¿Qué nos dice estos versículos? Que debemos mantenernos alejados de todas las personas que practican la maldad. Lamentablemente la maldad va en aumento en este sistema de cosas, pero que nosotros actuemos con sensatez, con sabiduría, siempre nos va a mantener protegidos y con una conciencia tranquila delante de Jehová. Este asunto, hermanos, de ser sabios, no es un asunto que deba tomarse a la ligera. De hecho, el ser sabios, el actuar con sabiduría hoy es urgente. El mundo está en decadencia. El fin de este mundo, como lo conocemos, está próximo a terminarse. Y la pregunta sería, ¿nos hallará Jehová actuando con sabiduría y preparados para sobrevivir y pasar a un nuevo mundo? ¿Cómo se siente usted? ¿Siente que usted está preparándose? ¿Que está usted haciendo su sabiduría más amplia desde el punto de vista de Jehová para prepararse y ser parte de ese nuevo mundo que Jehová Dios ha prometido en su palabra escrita? Bueno, el proceder sabio es ponerse de parte de Jehová, apoyar su soberanía universal y buscar refugio en su nombre. Esa es la norma que debe guiarnos de continuo. Por eso, hermanos, siempre pongamos en primer lugar los intereses del reino en nuestra vida personal. Nuestro Señor Jesucristo fue un claro ejemplo de cómo hacerlo. Y en Mateo 6:33 dijo justamente Él eso, ¿verdad? Sigan poniendo en primer lugar el reino y la justicia de Él. Y todo lo demás, todas las otras cosas serán añadidas. Que nosotros actuemos de esa manera, hermanos, ciertamente hará que nuestra vida siempre cobre significado. Por eso, pensemos también en los jóvenes. Jóvenes, capacítense para obtener un trabajo que les permita mantenerse mientras ustedes están participando en el servicio sagrado. Este asunto de la superación personal y de las carreras a muchos les confunde. Pero tú, joven, piensa con sensatez, con sabiduría.
¿Qué es lo que Jehová espera de ti, un joven sabio? Que pongas en primer lugar los intereses del reino, los intereses teocráticos, y que te hagas disponible en la organización de Jehová. Muchos hermanos jóvenes han aportado sus talentos y su preparación básica para servir de diferentes maneras. Y eso para Jehová es algo que le causa mucho contentamiento. Y seguramente a ti también te lo causará. Irás creciendo en desarrollo físico, mental, y tu vida tendrá mucho significado. De tal manera entonces que hoy nosotros hacemos bien en seguir evitando la impiedad en todo aspecto de nuestra vida y seguir guiando nuestra vida de una manera correcta con altos valores. Por lo tanto, repudiemos también los deportes, el entretenimiento malsano. Sea cuidadoso al escoger el tipo de entretenimiento que usted tiene. Hoy el entretenimiento está plagado de inmoralidad, de excesos, de escándalos, y parece que eso es lo que divierte a la gente en el mundo. Nosotros debemos mantenernos protegidos en ese sentido. No se pueden establecer normas de qué es lo que usted debe ver concretamente, o qué títulos de películas o de canciones. No, la sabiduría y el discernimiento, como lo vimos hace unos minutos, le va a ayudar a poder comprender qué es lo correcto y qué no lo es, y actuar en consecuencia. Le va a ayudar a ver su imagen en un espejo en sentido espiritual y poder hacer las correcciones necesarias si esto lo considera oportuno. Hoy necesitamos buscar continuamente el conocimiento de Jehová. Nunca lo demos por sentado. El que nosotros lo hagamos así hará que nuestra cercanía con Jehová, nuestra relación crezca con Él. Eso es lo que todos buscamos, ser personas sabias y tener una buena relación con Jehová. Usted será un mejor miembro de familia, será un mejor miembro de la sociedad, desde luego. Es usted atractivo desde el punto de vista espiritual. Las personas ven su conducta, ven cómo es usted, entonces se sienten atraídas para saber qué es lo que le rige. Y muchas personas, seguramente usted es una de ellas, en las que alguien le dio el testimonio no tanto por lo que dijo, sino por lo que hizo, por las decisiones que tomó. Y eso sin duda es algo muy, muy estimulante. El temor de Jehová, hermanos, y la sabiduría nos permitirán escapar de la destrucción y la ruina que le espera a este mundo insensato. Hoy parece que el mundo no puede estar peor. Va encaminado directamente a la destrucción. Pero nosotros hoy podemos ver con plena confianza el futuro si nosotros somos sabios en sentido espiritual. Hemos aprendido de Jehová muchas cosas buenas que nos han guiado a través de los años. Si usted ha servido a Jehová desde hace muchos años, o usted ha tenido poquito tiempo asistiendo a las reuniones, tenga la seguridad de que es la mejor decisión que ha tomado en la vida. Pero no lo dé por sentado. Siga cultivando una buena relación con Jehová, como lo vimos en esta plática. El tener siempre a la mano la palabra de Dios, leerla, meditar en ella, ver las publicaciones que nos orientan también a tomar decisiones en diferentes campos de nuestra vida, nos va a guiar y va a hacer que nosotros seamos personas sabios a pesar de que hoy reine la insensatez. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice aquí el libro de los Proverbios en el capítulo 3, por favor. Y estos versículos que leeremos, sin duda, nos estimularán a seguir obteniendo la sabiduría de Jehová. Capítulo 3, versículos 13 en adelante. Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento, porque el tenerla como ganancia es mejor que tener la plata como ganancia, y el tenerla como producto que el oro mismo. Es más preciosa que los corales, y todos tus otros deleites no pueden ser igualados a ella. Largura de días está en su diestra, en su siniestra hay riquezas y gloria. Sus caminos son caminos de agradabilidad, y todas sus veredas son paz. Es árbol de vida a los que se hacen de ella, y los que la mantienen firmemente asida han de ser llamados felices. Sí, hermanos, sigamos cultivando una buena relación con Jehová. Tomemos buenas decisiones. Apeguémonos siempre al conocimiento que Él nos ha dado y actuemos en consecuencia. ¿Lo hace así? Entonces no tenga la menor duda. Usted será feliz. Y no solo hoy,
sino por toda la eternidad que Jehová Dios nos promete. Le estamos dando primeramente las gracias a nuestro magnífico Hacedor, Jehová Dios. Y también agradecer la información que nos ha transmitido nuestro hermano Juan López Rangel. Seguramente ahora entendemos la importancia de actuar con sabiduría en este mundo insensato. Que Jehová le siga bendiciendo y también saludos a nuestros hermanos en su congregación. Ahora queremos que tome nota la próxima semana. Esto sirve para que cuando hagamos una revisita o estemos dirigiendo un estudio, poder invitar a estas personas a que nos acompañen cada semana. El tema que escucharemos el próximo sábado, si gustan tomar nota, es protejamos nuestra identidad cristiana. ¿Cómo podemos proteger nuestra identidad cristiana? Están cordialmente invitados la próxima semana junto con sus invitados de sus estudios. Ahora vamos a proseguir con nuestra reunión y vamos a escuchar ahora el estudio de la Atalaya a cargo de nuestro hermano Mariano Navarrete. Él con nosotros. Así es, hermanos, pues vamos a continuar con todo el alimento que Jehová nos ha preparado para hoy, continuando el excelente alimento espiritual de nuestro discurso. ¿Conoce usted a Jehová igual que Noé, Daniel y Job? Bueno, hace 8 días analizamos estos 3 personajes. El tema la semana pasada fue imitar las actividades, las acciones, lo que motivó a estos hombres de gran fe. Hoy vamos a continuar y vamos a tener en mente palabras clave. La primera, y en el tema, es la palabra conocimiento. Es la pregunta, ¿conoce usted a Jehová? Bueno, para dar inicio vamos a poner a tono nuestra mente y corazón. Los invito a ponerse de pie si su circunstancia lo permite. Vamos a entonar una canción. Esta canción, siempre fuertes, fieles y firmes, basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Con gran entusiasmo entonémoslas, hermanos.
Muy bien, hermanos, el objetivo de nuestro estudio es un análisis de cómo mostraron fe y sabiduría Noé, Daniel y Job. Vamos a continuar ahora en este contexto el estudio que la semana pasada iniciamos y notemos el texto base, ¿sí? El texto que encontramos en la sabiduría divina. Proverbios 28:5 dice: los hombres dados a la maldad no pueden entender el juicio, pero los que están buscando a Jehová pueden entenderlo todo. Avancemos, hermanos, es muy interesante lo que hoy vamos a estar analizando y desde luego con la preparación que previamente tenemos, damos alabanza a Jehová por todo lo que nos provee. De manera que en la introducción vamos a estar analizando nuevamente lo que ocurre con los fieles siervos de Jehová. Vamos a escuchar a nuestro hermano Manuel Luna Esqueda, quien estará dando lectura a estos primeros 3 párrafos. Adelante, hermano. Vivimos cerca del fin de los últimos días. Las personas malas brotan como la vegetación. Por eso, no nos sorprende que cada vez la gente respete menos las normas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser pequeñuelos en cuanto a la maldad y al mismo tiempo estar plenamente desarrollados en facultades de entendimiento? La respuesta está en el texto temático de este artículo, que en parte dice que los que están buscando a Jehová pueden entenderlo todo, es decir, todo lo necesario para agradarlo. Encontramos una idea parecida en Proverbios 2, 7, 9. Allí dice que Jehová atesorará sabiduría práctica para las personas rectas y que, como resultado, ellas entenderán justicia y juicio y rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. Noé, Daniel y Job consiguieron esa sabiduría divina. Lo mismo puede decirse del pueblo de Dios en la actualidad. ¿Y usted ha logrado entender todo lo necesario para agradar a Jehová? La clave está en que conozca bien a Dios. Por eso, analicemos 3 puntos. Primero, cómo Noé, Daniel y Job llegaron a conocerlo. Segundo, cómo les benefició ese conocimiento. Y tercero, cómo podemos tener una fe como la de ellos. Gracias, hermano. Ahora, la primera pregunta: ¿qué nos ayudará a ser fieles a Dios en estos últimos días? Hay varios aspectos que se consideran aquí. Vamos a escuchar primeramente a Nicolás Patricio. Aquí adelante, por favor. Proverbios 28:5 dice: los que están buscando a Jehová pueden entenderlo todo, es decir, todo lo necesario para agradarlo. ¿Verdad? Conocimiento, lo que implica también entendimiento. Tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos. Hermana Judith Minor. Sí, también lo que podemos entender es lo que Proverbios 28:5 nos dice, que cuando buscamos a Jehová, que es mediante la oración y el estudio de su palabra, es por eso que podemos decir que podemos entender todo y lo que necesitamos. Así es. Ahora en la pregunta B vamos a enfocarnos a lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué analizaremos en este artículo? Escuchemos a Abraham Flores, por favor. Vamos a estar analizando 3 puntos. El primero de ellos es cómo Noé, Daniel y Job llegaron a conocerlo. El segundo es cómo les benefició ese conocimiento. Y el último, cómo podemos tener una fe como la de ellos. Eso es, hermanos. Vamos a enfocarnos a ello. Primer subtema y primer personaje
aquí encontramos cosas interesantes. Noé anduvo con Dios en un mundo lleno de maldad. Párrafo 4. ¿Cómo llegó a conocer a Jehová? Desde el principio de la historia humana, los hombres y mujeres de fe han aprendido acerca de Dios de tres maneras principales: observando lo que Él ha creado, escuchando a otros siervos fieles de Dios y experimentando las bendiciones de obedecer las normas y principios. Cuando Noé se fijó en la creación, pudo ver pruebas abundantes de la existencia de Dios y de sus muchas cualidades. Así pudo comprender su poder sempiterno y divinidad. Es decir, que Jehová es muy poderoso y el único Dios verdadero. Como resultado, Noé hizo más que creer en Dios, llegó a tener una fe fuerte en Él. Gracias, hermano. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo llegó a conocer Noé a Jehová? ¿Cómo? Hermana Selene de Ábalos. Sí, se resaltan tres maneras principales, las cuales le ayudó a aprender acerca de Jehová. Una de ellas fue observando su creación, al ver a su alrededor todo lo que Jehová había creado, escuchando a otros siervos fieles de Dios, y también le ayudó el que experimentara las bendiciones él mismo acerca de obedecer las normas y sus principios. Sin duda, hermanos, pero no se quedó ahí. Vamos a analizar en el siguiente párrafo la importancia de lo que él aprendió. La Biblia dice que la fe sigue al oído. Esto significa que lo que nos dicen los demás puede ayudarnos a tener fe. ¿Quién le habló a Noé de Jehová? Sin duda, aprendió mucho de sus familiares, como su padre Lamec, que era un hombre de fe y nació cuando Adán todavía estaba vivo. Otros parientes fueron su abuelo Matusalén y su tatarabuelo Jared, que murió 366 años después de que Noé nació. Puede que estos hombres y sus esposas le enseñaran a Noé que Dios creó a los seres humanos y que deseaba que tuvieran hijos, llenaran la tierra y le sirvieran. Es posible que Noé también aprendiera que Adán y Eva desobedecieron a Jehová y podía ver las consecuencias de su decisión. En cualquier caso, lo que Noé aprendió le llegó al corazón y lo impulsó a servir a Dios. Qué interesante, hermanos. Este párrafo contiene aspectos que nos van a ayudar mucho. ¿Cómo aprendió Noé lo que Dios deseaba para los seres humanos? Como hermano Jorge Flores, por favor. Sin duda, Noé desde pequeño fue instruido en la enseñanza de Jehová. Aprendió de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. Estos fueron siervos fieles de Jehová Dios en la antigüedad, que sin duda, como dice al principio, le hablaban tanto de Jehová que creó una fe ciega. Lo que le enseñaban le llegó al corazón y esto le sirvió para que Noé le sirviera a Dios por tanto tiempo y con mucha obediencia. ¿Verdad? Qué interesante. Ahora, hermanos, una reflexión en torno a la ilustración. ¿Qué podemos decir que el esclavo nos anima a tener claridad en lo que estamos estudiando? Hermana de Navarrete. Sí, vemos en la ilustración que Lamec, el padre de Noé, le está enseñando directamente, puesto que la Biblia dice que Lamec era un hombre de fe. Otro que le pudo haber enseñado directamente, hubiera sido Enoc, su abuelo, porque él también andaba con Jehová, pero Enoc había muerto 69 años antes que naciera Noé. Entonces vemos que sí hubo hombres de fe como Lamec que le pudo transmitir todos estos principios de Jehová. Qué interesante. Hermana Brenda Flores. Notemos en la ilustración lo que estos dos personajes nos transmiten. Adelante, hermana.
Sí, algo importante que resalta el párrafo, hermano, es que Lamec se traslapó con la vida de Adán, es decir, que Noé contaba con buenos testimonios acerca de las enseñanzas de Jehová y sin duda las consecuencias de la desobediencia que le trajo a sus primeros padres. Sin duda estos testimonios hicieron de Noé una fe fortalecedora y sobre todo una fe ante Jehová. ¿Qué edad tiene ahí nuestros personajes, ambos? ¿Qué edad, con base bíblica, entendemos? Ya vimos cómo al traslaparse las edades, Noé recibió instrucción de su padre, de su abuelo y quizá de alguien más. En la tierra había mucha gente, pero no todos servían a Jehová. De acuerdo a lo que leemos en Génesis, ¿qué edad tienen aquí nuestros personajes? Hermana de Navarrete. Sí, la Biblia dice que Lamec tenía 182 años cuando nació Noé. Entonces ahí pues tendrá unos 8 años más. ¿Verdad? Y Noé pues es un jovencito ahí de 8 o 9 años quizás. Pero notemos lo que esto implicaba en ese conocimiento que llegó a adquirir Noé a pesar de las circunstancias. En los siguientes 2 párrafos, un aspecto interesante de la vida de Noé. La esperanza fortalece la fe. Podemos imaginar cómo se sintió Noé cuando supo que su nombre incluía la idea de esperanza, pues al parecer significa descanso o consolación. Por inspiración divina, Lamec dijo sobre Noé: este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido. Noé confiaba en Dios. Al igual que Abel y Enoc, creía en la descendencia que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Noé tal vez no entendía todos los detalles de la profecía de Génesis 3:15, pero sin duda comprendía que aquellas palabras ofrecían la esperanza de que habría una liberación. Enoc había predicado un mensaje parecido al de esta profecía. Había anunciado que Jehová destruiría a la gente mala. Este mensaje, que tendrá un cumplimiento final en Armagedón, de seguro fortaleció la fe y la esperanza de Noé. Gracias, hermano. Notemos cómo en estos 2 párrafos y analizando la vida de Noé, tenemos información muy valiosa, hermanos, que toca diferentes temas. De hecho, este estudio contiene 52 citas bíblicas y son más de 70 versículos. Todo un reto para nosotros compactar y entender lo que Jehová quiere de nosotros. Notemos la primera pregunta. Bueno, la única pregunta, pero que tiene varios contextos. ¿Qué efecto tuvo la esperanza en la fe de Noé? Hubo varios aspectos por analizar. Uno de ellos, hermanita Irma García, por favor. Sí, hermanito, gracias. Pues aquí vemos que Noé tuvo una esperanza que fortaleció su fe. Noé, cuando supo que su nombre incluía la idea de la esperanza, al parecer esto significaba que era descanso y consolador. Por inspiración divina, Lamec dijo que Noé, este hombre traería el consuelo y el alivio de nuestros resultados del suelo que Jehová había maldecido. Así es de que Noé, eso fortaleció su fe, porque sabía que él era un amigo de Dios y que Dios lo tenía en su mente y en su corazón. Gracias, hermana. Hay aquí un aspecto colateral que necesitamos comprender. Estamos hablando de condiciones que existieron aquí en la tierra. Si fue antes del diluvio, estamos hablando de más de 4,300 años. Y Jehová bondadosamente nos lo explica.
¿Qué decimos en relación a la percepción que tenía Noé de Génesis 3:15? ¿Verdad? Qué interesante. Hermano Luis Martínez. Aquí adelante, por favor. Tal vez, como dice el párrafo, no tenía una comprensión en su totalidad de lo que estas palabras implicaban, pero él entendió que habría una liberación y que Jehová estaría al tanto de la humanidad y que en algún momento toda esta gente mala que había contaminado la tierra en su entonces tendría que ser barrida. Es por eso que para él esa esperanza, esas palabras y todo lo que él había observado le fortalecieron su fe. No hay duda, hermanos. Hermana Eve García, por favor. Noé, Abel y Enoc conocían muy bien y además creían en que la descendencia iba a aplastar la cabeza de Satanás. No entendían del todo lo que era la profecía, sin embargo, de Génesis 3:15, sin embargo confiaban en Jehová que sería así. Su bisabuelo Enoc se pasó mucho tiempo predicando precisamente este mensaje, que Jehová iba a acabar con la maldad aquí de la gente en el mundo. Y aunque este cumplimiento va a ser futuro precisamente en Armagedón, esto fortaleció muchísimo la fe y la confianza de la esperanza de Noé. Así es. Gracias, hermana, por su comentario. En el siguiente párrafo vamos a ver de qué manera, y hablando del conocimiento que llegó a tener Noé, fue para él una protección. Párrafo 8. ¿Cómo le benefició a Noé conocer bien a Dios? Este conocimiento le dio fe y sabiduría divina. A su vez, esto lo protegió sobre todo de hacer algo que dañara su amistad con Jehová. Por ejemplo, como Noé andaba con el Dios verdadero, no anduvo con personas que no respetaban a Dios. Tampoco se dejó engañar por los ángeles que tomaron cuerpos humanos y bajaron a la tierra. Pero seguro que la gente que no tenía fe se dejó impresionar por sus poderes sobrehumanos y puede que hasta tratara de adorarlos. Por otro lado, Noé sabía que Dios les había mandado a los seres humanos que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Así que debía saber que era incorrecto y antinatural que los demonios se casaran con mujeres y tuvieran hijos con ellas. Sin duda, le confirmó esa idea al ver que esos niños eran mucho más grandes y fuertes que los demás. Con el tiempo, Dios le advirtió a Noé que iba a traer un diluvio. Noé tuvo fe en esa advertencia y por eso construyó el arca que salvó a su familia. Gracias, hermano. Fíjense, la pregunta, hermanos, de alguna manera implica que Noé puso en acción el conocimiento que tenía. ¿Y por qué fue una protección para él? Esa es la pregunta. Hermana Manuela de Torres. Sí, debido a que él pudo adquirir fe y sabiduría divina para no romper la amistad que tenía con Jehová Dios. Muy bien. ¿Cuál fue la conducta que tuvo Noé? Daniela López Fragoso, por favor. Sí, además, gracias a esta fe y sabiduría que tuvo, supo escoger muy bien con quién se relacionaba. Y en cuanto a los ángeles que tomaron cuerpos humanos, la Biblia dice que se convirtieron en hombres de fama, pues las personas los admiraban. Pero en cambio Noé no se dejó engañar por estos. Recordemos que hace 8 días analizábamos un contexto durante la vida de Noé antes de recibir el mandato divino de construir el arca. ¿Recordamos cuánto tiempo fue eso? ¿Más o menos? ¿Cuántos siglos? Como 5 siglos, hermano. ¿Por qué? Porque ahí Noé, ¿qué tenía en su mente y corazón? ¿Qué era lo que él sabía en cuanto a lo correcto, dice el párrafo, y lo antinatural? ¿Qué tenía Noé en su mente y corazón, hermana Jamie de Flores? Sí, él sabía lo que Jehová había mandado,
que los seres humanos tuvieran hijos y llenaran la tierra, así es que tenía el conocimiento de lo que era incorrecto o antinatural, que los demonios se casaran con mujeres y tuvieran hijos con ella. Así es que el ver a estos niños que eran mucho más grandes y fuertes que los demás, pues sabía que era algo incorrecto. ¿Verdad? Qué interesante. Hermana Socorro de Torres. Por eso es que más adelante Jehová le advirtió a Noé que iba a tener o traer un diluvio. Noé tuvo precisamente fe en advertirle a las demás personas que pues iba a venir un diluvio y fue obediente al construir el arca y se salvaron él y su familia. Muy bien. En los siguientes 2 párrafos vamos a analizar el mismo punto que analizamos hace 8 días. ¿Cómo es que nosotros ahora entendemos y conocemos de la fe que tuvo Noé y nos vamos a esforzar por ponerlo en acción, por imitarlo? Párrafos 9 y 10. ¿Cómo podemos tener una fe como la de Noé? La clave es ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, valorar lo que aprendemos y dejar que esto nos moldee y nos guíe al tomar decisiones. Entonces, la fe y la sabiduría divina nos protegerán de las astutas trampas de Satanás y del malvado espíritu de este mundo. Este espíritu hace que la gente ame la violencia y la inmoralidad que la lleva a centrarse en sus malos deseos. Incluso puede hacer que los que tienen una fe débil pasen por alto las pruebas de que el gran día de Jehová está cerca. Notemos que cuando Jesús comparó nuestro tiempo al de Noé, no se concentró en la violencia o la inmoralidad, sino en el peligro de distraernos en sentido espiritual. Gracias, hermano. Pregúntese, ¿demuestra mi forma de vivir que de verdad conozco a Jehová? ¿Me motiva mi fe no solo a obedecer las normas de Jehová, sino también a darlas a conocer? Sus respuestas revelarán si usted también está andando con el Dios verdadero. Muy bien, ahora sí. Gracias, hermano. Hermanos, en estos 2 párrafos hay mucha sustancia de nuestro estudio de hoy, porque es invitarnos a una reflexión, es animarnos a tener la actitud correcta en el tiempo que estamos viviendo. Por ello vamos a ubicarnos también en las cuestiones emocionales que vivió Noé, cómo las percibió nuestro Señor Jesucristo y por qué las tenemos por escrito. Vamos a la lectura de Mateo 24. Vamos a ubicarnos ahí, vamos a pedirle a nuestro hermano Javier Pérez que le dé lectura. Mateo 24, del 36 al 39, y vamos a leer, como dijera hace rato nuestro hermano Juan López, en voz baja. Respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Gracias, hermano. ¿Cómo podemos imitar la fe de Noé? Hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos, hermana Patricia de Saldaña, por favor. Sí, el primer punto que se toca aquí es que debemos de ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Excelente, buenos estudiantes. Segundo punto, hermana Araceli Ramírez. El segundo sería que valoráramos o valoremos lo que aprendemos y dejar que esto nos moldee. Eso. En este aspecto, hermanos, ¿qué tendría que ver este punto con nuestra personalidad? Hermana Rosy de Luna. Tiene que ver mucho, hermano, porque
así como también Noé se acercaba el gran diluvio y él tenía que mostrar mucha fe para lo que se avecinaba. Nosotros de igual manera tenemos que tener una fe muy fuerte, no una fe débil, porque si nosotros mostramos una fe débil, vamos a poder pasar por alto las cosas que están aconteciendo, que es el gran día de Jehová. Entonces, la lectura de la Biblia es la que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a actuar con sabiduría. Excelente, muy bien. Ahora vamos a analizar otros puntos más. Repito, estos dos párrafos son interesantes. Hermano Luna, por favor. Siguiente. Aquí en el párrafo 3 se usa la palabra la clave para conocer a Dios, pero aquí en esta se utiliza la clave es ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que amoldarnos en hacer la voluntad de Jehová de acuerdo con el conocimiento que vamos teniendo para poder obtener una fe firme como la de este hombre Noé y los que estamos analizando. Vamos a desglosar las dos preguntas que se nos anima a tener en mente. La primera de ellas, hermanos, ¿a qué nos está animando la pregunta? Hermanita Adriana Calan, por favor. La pregunta dice, ¿demuestra mi forma de vivir que la verdad, de que verdad conozco a Jehová? Entonces, nuestra actitud también, nuestra sabiduría para dejarnos moldear, para tomar buenas decisiones en la vida. Así es. Forma de vivir. Hermano Flores. Sí, hermano, nos hace una invitación a hacernos un autoexamen. Dice que nuestra forma de vivir de veras refleja que conocemos a Jehová y sus normas. ¿Esto qué implica, hermano? Sencillo. ¿Cuál es la forma de vestirnos, la forma de comportarnos en nuestros trabajos o en nuestras escuelas, la forma en que hablamos incluso? Tenemos que poner de manifiesto con nuestros hechos siempre que de verdad conocemos a Jehová y por supuesto a sus normas. Pasemos a la segunda pregunta, hermanos. Desglosémosla muy bien porque ahí hay una palabra clave que aparece en las Biblias más de cientos de veces y en la revista La Literatura de la Sociedad aparece miles de veces. Hermano Miguel Ábalos. Sí, la pregunta dice, ¿me motiva mi fe no solo a obedecer las normas de Jehová, sino también a darlas a conocer? La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto quiere decir que nosotros debemos de dar a conocer lo que nosotros hemos aprendido de Jehová, nos ha beneficiado, todo lo que nos ha beneficiado su bendita organización, de tal manera que las personas también se puedan beneficiar de las maravillosas promesas que Jehová hace para nosotros. Interesantísimo analizarlo. Hermana Judith. Sí, la pregunta y luego si aplicamos lo que dice la primera carta de Pedro en su capítulo 1, en su versículo 15, que habla de las personas santas, entonces nuestra manera de vivir y que ponemos en práctica las leyes de Dios y las damos a conocer a otras personas, como es por medio del servicio, ahí estamos demostrando lo que nuestra fe habla de Jehová Dios. La acción de ello implica la obediencia, hermanos. Es la palabra que aparece miles de veces en toda nuestra literatura. Pero ahora pasemos al segundo personaje que nos interesa, también un contexto interesante. Daniel mostró sabiduría divina, ni nada más ni nada menos que en aquella Babilonia pagana, auténticamente. Párrafo 11. ¿Cómo llegó a conocer a Jehová? No hay duda de que Daniel recibió una buena educación de sus padres. Ellos le enseñaron a amar a Jehová y su palabra, y ese amor nunca cambió, pues sabemos que estudiaba con atención las Santas Escrituras, incluso cuando ya era mayor. La humilde y sincera oración que leemos en Daniel 9, 3 al 19, demuestra que él conocía muy bien a Dios y que todo lo que había hecho por Israel.
¿por qué no dedica unos minutos a leer esa oración y meditar en ella? Fíjese especialmente en lo que le enseña sobre Daniel. Gracias, hermano. Meditación. ¿Qué tipo de educación recibió Daniel? Hermana Débora de Ábalos. Sí, podemos ver que Daniel recibió una educación muy buena de sus padres. Ellos le enseñaron a amar a Jehová y su palabra. Y dice que este amor nunca cambió, aunque él se hizo grande o viejo. Dice que él seguía estudiando la palabra de Dios con atención, ya que vemos que en Daniel 9:1-2 dice que él discernió en qué tiempo estaban viviendo. Era un hombre aplicado al conocimiento. Para la pregunta B, hay también de parte de nosotros un entendimiento y conocimiento acerca de lo que Jehová nos pide. La pregunta, ¿qué cualidades de Daniel le gustaría imitar? ¿Y por qué? Miren, vamos a leer en la cita de esta oración que hace Daniel, del capítulo 9, el versículo 5. Y vamos a ver ahí cómo aplica esta reflexión en nosotros. Lectura de Daniel capítulo 9, el versículo 5. Hermana Lourdes de Torres. Nosotros hemos pecado y hecho lo malo y actuado inicuamente, y nos hemos rebelado y ha habido un desviernos de tus mandamientos y tus decisiones judiciales. ¿Qué entendemos de la redacción aquí? Hermano Rodolfo Becerril. Sí, podemos observar aquí una gran empatía que tenía con su pueblo Israel, porque obviamente él había sido un hombre justo y que tenía una devoción a Jehová que le impedía incluso llevar una vida deshonesta o desleal. Sin embargo, él habla en general por el pueblo y asume también, por ser israelita, la misma responsabilidad y le pide a Jehová, tanto por él como por todos los demás, por haber pecado. Muy bien. La pregunta de reflexión, ¿cuál es la cualidad que tenemos que imitar en este profeta? A ver, Leví, vamos a escuchar a Leví. La humildad. Muy bien, excelente cualidad de la que aprendemos mucho. ¿Alguien pudo leer todo el pasaje que se nos anima? Dice, ¿por qué no dedica usted unos minutos a leer esa oración y meditar en ella? Hace rato comentaba yo que nuestro estudio de hoy tiene más de 70 textos. ¿Cuánto tiempo les llevaría a leerlos todos y meditarlos? Es todo un reto, ¿verdad, hermana de Navarrete? Sí, vemos que para Daniel era muy importante la oración y cómo fortaleció su fe, pues él regularmente lo hacía. Él, a pesar de que estaba en peligro su vida, continuó orando a Jehová, humildemente reconociendo sus errores, suplicándole su misericordia, su perdón. Y vemos además la respuesta que le dio Jehová inmediatamente, pues en cuanto él todavía estaba hablando, el ángel de Jehová le llegó a dar consuelo y discernimiento, pues dándole a entender la profecía de las 70 semanas de la venida del Mesías. Entonces, ver que Jehová siempre responde nuestras oraciones, es importante imitarlo a él. Imitarlos, hermanos. Hermana Pati de Becerril. Sí, y en este pasaje vemos cómo a Daniel él no se interesaba solamente en su beneficio, además en el pueblo, pero también el versículo 19 nos destaca de que le pide a Jehová que preste atención y actúe a favor del pueblo, pero por su nombre, que también estaba implicado el nombre de Jehová para ensalzarse ante la nación,
que había tomado a ese pueblo como esclavo. Entonces, aquí vemos cómo Daniel se interesaba en todo, pero sobre todo en Jehová, porque lo conocía bien. Hermanos, en los siguientes párrafos vamos a analizar 3 párrafos con información muy importante y sobre todo teniendo en mente lo que es la sabiduría de Jehová. Estamos aprendiendo de su sabiduría. Párrafos 12 al 14. ¿Cómo le benefició a Daniel conocer bien a Dios? Para los judíos fieles, la vida en una ciudad pagana como Babilonia no era nada fácil. Por ejemplo, Jehová le dijo a los judíos que buscaran la paz de la ciudad a la que los había hecho ir en destierro. Pero, al mismo tiempo, esperaba que le sirvieran solo a él de todo corazón. ¿Cómo logró Daniel cumplir los 2 mandatos? La sabiduría divina lo ayudó a comprender que debía obedecer a Jehová antes que a los gobernantes humanos. Cientos de años después, Jesús enseñó ese mismo principio de sujeción relativa. Piense en lo que Daniel hizo cuando una ley prohibió durante 30 días hacer oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no fuera el rey. Daniel pudo buscar excusas y decir: son solo 30 días, no es para siempre. Pero no permitió que una ley real fuera más importante que su adoración a Dios. Claro, podría haber orado a escondidas para que nadie lo viera. Sin embargo, sabía que mucha gente conocía su costumbre de orar a diario. Por eso, aunque sabía que estaba arriesgando la vida, decidió no dar ni siquiera la impresión de que había dejado de adorar a Jehová. Dios bendijo a Daniel por su lealtad y valor, salvándolo de morir devorado por unos leones. Aquel milagro resultó en un maravilloso testimonio de Jehová que llegó hasta el último rincón del imperio medo-persa. Gracias, hermano. Pues información muy sólida, hermanos, muy firme. Así como con Noé nos fuimos hace 43 siglos. Ahorita con todo este pasaje de Daniel estamos a poco más de 25 siglos. La pregunta importante, hay que meditar en ella, dice: ¿cómo demostró Daniel sabiduría divina? Vamos a ponernos en tono con el pasaje, vamos a la lectura de Daniel capítulo 6 y vamos a ir meditando por todo el contexto. Este pasaje refiere cómo era la situación allá en Babilonia. Daniel 6, versículos del 7 al 10. Vamos a escuchar a Noemí Martínez. Gracias, hermanos. Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos y los sátrapas, los altos oficiales reales y los gobernadores han entrado en consejo juntos para establecer un estatuto real y dar vigor a un entredicho, que quien quiera que haga una petición a cualquier dios u hombre por 30 días, excepto a ti, oh rey, sea arrojado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, dígnate establecer en el estatuto y firmar el escrito, para que no se cambie conforme a la ley de los medos y los persas, que no se anula. De acuerdo con esto, el rey Darío mismo firmó el escrito y el entredicho. Pero Daniel, tan pronto como supo que el escrito había sido firmado, entró en su casa y las ventanas de su cámara del techo estaban abiertas para él hacia Jerusalén. Hasta 3 veces al día se hincaba de rodillas y oraba y ofrecía alabanza delante de su Dios, como había estado haciendo regularmente antes de esto. Gracias, hermana. ¿Captamos lo que Jehová nos dice? Por ello, el párrafo desglosa muy bien, hermanos, cómo demostró Daniel sabiduría divina. Aquí hay varios puntos que hay que considerar. Uno de ellos, vamos a escuchar a Azul ahora. Gracias.
La sabiduría divina lo ayudó a comprender que debía obedecer a Jehová antes que los gobernantes humanos. Cientos de años después, Jesús enseñó ese mismo principio de sujeción relativa. Muy bien, interesante ese punto. Hermana Marcia Javier, por favor. Sí, y este punto es interesante porque en Jeremías 29:7 Jehová le había dicho a los judíos que estaban en Babilonia que buscaran paz, o más bien les dijo que buscaran paz en la ciudad que los había hecho ir. Y entonces como que de repente se podría contraponer también con el mandato que Jehová les había dicho que él era que él quería que lo amaran de todo corazón, es decir, la devoción exclusiva era para Jehová. Entonces Daniel necesitaba entender este punto y a ver qué comportamiento iba a tener. Así es. ¿Cómo demostró que para él lo más importante era que Jehová era real? Hermana Rosy de Luna. Pues cuando se da el decreto que durante 30 días no se debería hacer oración, él pues tuvo que mostrar aquella sabiduría de que él había aprendido en los escritos bíblicos. Así es que él permitió que su corazón lo guiara y él continuó con lo que él sabía que era correcto delante de Jehová, puesto que él no puso en duda lo que él ya sabía, a pesar de que fueran solamente 30 días y a pesar de que los gobiernos lo estaban pidiendo. Él puso en primer lugar lo que ya tenía en conocimiento, servir a Jehová. Así es. Hermano Javier Pérez. Este aspecto es sobresaliente para nosotros, un buen ejemplo a seguir, porque él pudo haber puesto la excusa de, pues son solamente 30 días y nadie me va a ver. Pero cuando hay una relación tan estrecha entre Jehová y uno, el servirle de manera fiel, nos vean o no, indicará precisamente nuestro grado de espiritualidad y de amor y de lealtad hacia él. Por último, hermanos, ¿de qué manera fue bendecido Daniel por haber sido leal? Mantuvo su lealtad. Hermana, por favor, ¿su nombre? Hermana Virginia. Pues aquí en Daniel 25:27 dice que Jehová bendijo ese valor y esa lealtad de Daniel, salvándolo de morir, devorado por unos leones. Dice que aquel milagro resultó en un maravilloso testimonio de Jehová que llegó hasta el último rincón del imperio medo-persa. Excelente, gracias hermana. Pero tenemos más sobre la fe, la enorme fe de este profeta. Veamos el párrafo 15. ¿Cómo podemos tener una fe como la de Daniel? No basta con que leamos la palabra de Dios. La clave para tener una fe fuerte es comprenderla. Queremos saber lo que Jehová piensa de las cosas, lo que incluye captar los principios bíblicos. Para ello, debemos meditar en lo que leemos. También es importante que oremos de corazón con regularidad, sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles. Podemos tener fe en que Jehová nos dará con generosidad la sabiduría y las fuerzas que le pedimos. Gracias, hermano. También aquí hay varios consejos útiles y muy prácticos. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos tener una fe como la de Daniel? Hermana Mónica de Gutiérrez. Sí, aquí se nos dice que no es suficiente que leamos la Biblia. La clave está en meditar lo que ahí se nos dice, tener una fe fuerte y comprenderla. Así que si queremos saber lo que Jehová piensa de las cosas, pues debemos de captar bien sus principios. Así es, muchas gracias hermana. Hermana Gaby Pacheco. Sí, hermano, también es muy importante orar, pero de corazón y regularmente, porque sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles, esa fe que le pedimos a Jehová es la que nos va a dar fuerza para seguir y la sabiduría para tener entendimiento y tener fe en lo que Jehová nos va a dar. Así es, la fe. Ahora analicemos en el subtema referente al tercer personaje.
Job siguió los principios divinos, tanto en los buenos como en los malos momentos. Analicemos. ¿Cómo llegó a conocer a Jehová? Job no era israelita, pero era pariente lejano de Abraham, Isaac y Jacob. A estos Jehová les había revelado información sobre sí mismo y sobre su propósito para la humanidad. De alguna manera que desconocemos, Job aprendió muchas de esas valiosas verdades. Él le dijo a Jehová: de oídas he sabido de ti. Y Dios mismo afirmó que las cosas que Job había dicho de él eran verdad. Job también vio en la creación muchas de las cualidades de Dios. Más adelante, tanto Eliú como Jehová usaron ejemplos de la creación para recordarle a Job que somos muy pequeños en comparación con Dios. Las palabras de Jehová conmovieron tanto a Job que éste le dijo con humildad: he llegado a saber que tú todo lo puedes, y no hay idea que te sea irrealizable. Y añadió: me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias, hermano. ¿Cómo llegó Job a conocer bien a Dios? ¿Cómo? Escuchemos a Nicolás Patricio. Tiene varios aspectos, de hecho la ilustración nos va a ayudar mucho. De alguna manera que desconocemos, Job aprendió muchas de esas valiosas verdades. Así es. Hermana Evelia García. Pues para empezar, Job no era israelita, pero tenía parientes de la talla de Abraham, Isaac y Jacob. Jehová les había dicho a ellos el propósito que tenía para la humanidad, de alguna manera que ignoramos. Él lo supo y supo cómo ponerlo en práctica, porque cuando tuvo el honor de hablar con Jehová, le dijo: de oídas he sabido de ti. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que ellos le hablaron a Job de Jehová. Hermano Miguel Ábalos. Yo me imagino que Job era como cuando nosotros, que somos testigos de Jehová, tenemos parientes que a lo mejor en su momento no conocían la verdad y empiezan a escuchar de nosotros de lo que decimos de Jehová y todo lo maravilloso que es Él. Me imagino que así estaba Job cuando veía a Abraham o a sus parientes. Él oía todo lo que ellos decían y se fue llenando su corazón de amor hacia Jehová Dios. Al ver la creación tan magnífica y todo lo que Jehová era, entonces de ahí empezó a conocer a Jehová realmente. Y fíjense, hermanos, cuando expresa he llegado a saber, es con convicción. ¿A qué se refiere ahí Job? Hermana Ana Kirwan. Es que Job ya había probado en carne propia lo que es confiar en Jehová y cómo responde Jehová. Vemos todo un proceso. Al principio decía: solamente te conozco de oídas, observaba la creación, pero tuvo una relación estrecha y personal con él que le dio esa confianza y saber que Jehová todo lo puede. En efecto, hermanos, por ello en los siguientes 2 párrafos vamos a fortalecernos al comprender cómo fue que Job pudo demostrar que en realidad conocía a Jehová. ¿Cómo le benefició a Job conocer bien a Dios? Job comprendía muy bien los principios divinos, conocía de verdad a Jehová, y este conocimiento lo motivó a hacer lo correcto. Por ejemplo, sabía que no podía decir que amaba a Dios y al mismo tiempo tratar mal a los demás. No pensaba que era superior a su prójimo, fuera rico o pobre, sino que lo trataba como si fuera su familia. Dijo: ¿acaso aquel que me hizo en el vientre no lo hizo a él? Está claro que Job no permitió que la fama o las riquezas influyeran en su opinión de sí mismo y de los demás.
Su actitud es muy diferente a la de los muchos ricos y poderosos del mundo actual. Job no dejó que nada, ni las cosas materiales, ni ninguna otra cosa se volviera más importante para él que Jehová, ni siquiera en su corazón. Sabía que si hubiera pasado eso, habría cometido idolatría. Como él mismo dijo, habría negado al Dios verdadero. Además, veía el matrimonio como una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Incluso hizo un pacto con sus ojos para no mirar con deseos inmorales a ninguna mujer. Recordemos que en aquel tiempo Jehová toleraba que los hombres tuvieran más de una esposa. Por tanto, si Job hubiera querido, habría podido tener una segunda esposa. La nota al pie de la página dice: lo mismo puede decirse de Noé. Tenía una sola esposa, aunque la poligamia se empezó a practicar poco después de la rebelión del jardín de Edén. Fin de la nota. Pero, al parecer, decidió seguir el modelo que Jehová estableció en el jardín de Edén al unir como esposos a un solo hombre y una sola mujer. Unos 1600 años después, Jesús enseñó que debemos obedecer los mismos principios justos sobre el sexo y el matrimonio. Muchas gracias, hermano. ¿Qué les pareció? Nuevamente tenemos aquí información muy interesante y nuestro análisis de cómo demostró Job que tenía un auténtico y verdadero conocimiento de Jehová, igual que hoy día nosotros. Tanto leemos, estudiamos, asistimos a nuestras reuniones, debemos de conocer bien a Jehová. Por ello, vamos primero a la lectura de este pasaje para formular la pregunta, hermanos. Job, capítulo 31, del 24 al 28. Hermano Leonardo, por favor. Job, capítulo 31, versículos 24 al 28. Si he puesto el oro como mi seguridad, o al oro he dicho, tú eres mi confianza. Si solía regocijarme porque fuera mucho mi propiedad y porque mi mano hubiera hallado muchas cosas, si solía ver la luz cuando fulguraba, o la preciosa luna que iba caminando, y mi corazón empezó a ser seducido en secreto, y mi mano procedió a besar mi boca. Eso también sería un error para la atención de los jueces, porque habría negado al Dios verdadero que está arriba. Gracias, hermano. Ahora sí, vamos a la reflexión. ¿Cómo demostró Job que de verdad tenía el conocimiento de su Creador, de Jehová Dios? Leonardo Martínez, por favor. Bueno, pues como sabemos, pues él comprendía muy bien los principios divinos y pues él lo conocía de verdad, ya que pues este conocimiento que él tenía pues lo motivó a hacer lo correcto. Él sabía que pues no podía amar a Dios y al mismo tiempo pues tratar mal a la gente. Él hizo lo que dice Job 6:14, pues, mostró bondad amorosa y no pensaba que era superior a todos los demás, ya sean ricos o pobres. Él los trataba como si fueran de su familia y pues nos queda muy en claro que pues él no permitió que las riquezas o la fama pues influyeran en él y no fuera como ahorita muchos los que son ricos y famosos pues fuera mala persona o muy egocéntrico o así. Así es. Miren, vamos a la lectura de, como recordatorio, el pasaje que se leyó. Vamos a meditar el versículo número 27. ¿Alguien gusta darle lectura? Hermana Mónica de Gutiérrez. Y mi corazón empezó a ser seducido en secreto y mi mano procedió a besar mi boca.
¿Qué idea nos transmite aquí Job? Y está hablando de su corazón. Vivimos nosotros un tiempo señalado, un tiempo del fin, con un mundo completamente dominado por Satanás. Hermana Linda de Alarcón. Sí, hermano, se nota aquí en estas expresiones que se había dejado ya debilitar en su integridad, porque dice que su corazón empezó a ser seducido en secreto. Y había aquí un acto de egolatría, porque dice, y mi mano procedió a besar mi boca, o sea que como que él se besaba solito, ¿no? O sea que se quería mucho. Entonces se había caído y ya también en la egolatría, en la debilidad en cuanto a asuntos morales. Entonces se puede percibir cómo poco a poco, si se descuida el siervo de Jehová, así poco a poquito va siendo seducido, ya cuando viene a darse cuenta ya está siendo desleal con Jehová. Así es. En el párrafo 20 aplica mucho a nosotros, hermanos, el día de hoy que estamos viviendo. Vamos a la lectura. ¿Cómo podemos tener una fe como la de Job? Una vez más, la clave es conocer bien a Jehová y dejar que ese conocimiento nos guíe en todo campo de la vida. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Jehová odia a cualquiera que ama la violencia y que no debemos juntarnos con hombres de falsedad. ¿Qué nos dicen estos textos como la forma de pensar de Jehová? ¿Cómo debería influir en nuestras prioridades, en el uso de Internet y en la selección de amistades y diversiones? Las respuestas nos ayudarán a ver si conocemos bien a Jehová. Si queremos permanecer limpios en este mundo malvado, debemos entrenar nuestras facultades perceptivas para distinguir no solo lo correcto de lo incorrecto, sino también lo prudente de lo imprudente. Gracias, hermano. Vamos a la lectura del Salmo, primeramente capítulo 11, 5 y luego el 26. Escuchemos a nuestro hermano Luis Martínez. Salmo 11, 5 y luego el 26, 4. Jehová mismo examina al justo así como al inicuo, y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entro con los que esconden lo que son. Muy bien. ¿Cómo nos ayuda a elegir nuestras amistades y diversiones? Conocer bien a Jehová, nuestro Creador. Hermana Nashla Ábalos. Sí, al conocer bien lo que Jehová quiere de nosotros, vamos a dejarnos guiar por sus normas en cualquier faceta de nuestra vida. Y también al entrenar bien nuestras facultades perceptivas, como menciona Hebreos 5:14, así podremos distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y si lo hacemos así, Jehová nos guiará y nos ayudará a escoger buenas amistades que nos ayuden a crecer espiritualmente en la congregación y a que nuestras diversiones sean agradables a sus ojos. Así es, muy bien, gracias Nashla. Ahora, finalmente, y dado que ya aprendemos lo que es el conocimiento, ahora, ¿de qué manera vamos a entenderlo? Párrafo 21. Noé, Daniel y Job buscaron a Jehová con todo el corazón, y por eso Él dejó que lo encontraran. Los ayudó a entenderlo todo, es decir, todo lo necesario para agradarlo. Así se convirtieron en ejemplos de justicia y fueron felices de verdad. Por eso, preguntémonos, ¿conozco a Jehová igual de bien que Noé, Daniel y Job? En realidad, hoy podemos conocerlo mejor que ellos, porque Él nos ha dado mucho más información sobre sí mismo. Así pues, profundicemos en la palabra de Dios. Meditemos en lo que leemos y pidamos a Jehová su Espíritu Santo. Entonces, este mundo malvado no influirá en nosotros,
actuaremos con sabiduría y nuestra amistad con Jehová se hará más fuerte cada día. Muy bien, muchas gracias, hermano Manuel Luna, por ayudarnos con la lectura. ¿Qué nos ayudará a entender todo lo que necesitamos saber para agradar a Jehová? ¿Qué? Hermana Laura Patricia de Saldaña. La clave es que estos tres personajes buscaron a Jehová con todo su corazón y por eso Jehová se dejó allá. Entonces debemos de hacernos un autoexamen si realmente conocemos a Jehová igual que estos hombres fieles, y tenemos una ventaja sobre ellos, que tenemos más información acerca de Jehová, la Biblia entera. Definitivamente. Hermana, vamos a escuchar a Melanie Torres. Sí, aquí en Proverbios 2, 4 al 7 nos dice que si nosotros seguimos buscando como la plata o como tesoros escondidos, vamos a entender el temor de Jehová y hallaremos el mismísimo conocimiento de Dios. Así que si leemos la Biblia a diario y además meditamos en lo que leemos y le pedimos Espíritu Santo a Jehová, Él nos ayudará a actuar sabiamente y nuestra amistad será cada vez más fuerte con Él. Así es, hermanos, hemos concluido el estudio. Vamos a un pequeño resumen. ¿Cómo mostraron fe y sabiduría divina? Primeramente, Noé. ¿Cómo lo demostró? Hermana Jimena Gutiérrez. Noé mostró fe al tener esperanza que Jehová los libraría de acuerdo a la profecía de Génesis 3:15, y también al construir un arca. Y sabiduría divina al saber escoger con quienes se relacionaba. No se dejó engañar por los ángeles que tomaron cuerpos humanos. También supo que era incorrecto lo que hicieron aquellos demonios, aunque quizás el resto de la gente los veía con buenos ojos. Así es, muy bien. Segundo personaje, ¿cómo mostró fe y sabiduría divina Daniel? ¿Como hermana Manuela de Torres? Sí, debido a su humildad y el apego hacia Jehová Dios, siempre fue obediente a Él, y pese a las restricciones que pusieron de que no orara, pues realmente Él prefirió obedecer a Jehová como gobernante. Entonces nosotros asimismo debemos de poner en práctica esa humildad y realmente apegarnos a lo que dice su palabra escrita, y pues ser siempre sus amigos en todo momento y evitar agradar a otras personas. Así es, gracias hermana. ¿Cómo mostró fe y sabiduría Job? ¿Cómo? Hermano Israel Flores. Dejó que el conocimiento de Jehová guiara todo campo de su vida. Hizo un pacto con sus ojos, trató bien a los demás, tuvo la oportunidad de hacer cosas que probablemente había un conflicto con la ley de Jehová, pero él prefirió ser obediente a Jehová, tener en cuenta, por ejemplo, lo sagrado del matrimonio, y entonces él siempre obedeció, y el resultado fue que fue una lección de humildad en toda su vida, y siempre fue con el propósito de servir y agradar, basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es, pues muchas gracias, y muchas gracias a todos hermanos por su participación. Recordemos que con ello damos alabanza a las provisiones que nos da Jehová. Finalmente los animo a ponerse de pie si su circunstancia lo permite. Vamos a entonar la canción 150. Esta canción lleva por tema Jehová será tu Salvador, basada en el profeta Sofonías capítulo 2, versículo 3. Al término de la canción, nuestro hermano Juan López Rangel nos estará representando en la oración.